Dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y átala en el manojo para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Gracias, Señor. La palabra de Dios de hoy, el tema que Dios me dio es el trigo con cizaña. Y no vengo a hablarte sobre esta parábola en un ámbito de la venida del reino de Dios. El Señor, en un momento de prueba, el Señor me dio hace varios meses, me puso esa palabra. Habían cosas que yo no entendía que estaba pasando en ese proceso, y el Señor puso en mí esta palabra de una manera, llevándola al corazón de nosotros los hombres. Y yo investigando, me llamó la atención: el trigo y la cizaña tienen características idénticas, es decir, inclusive se puede identificar, es decir, se parecen igual. Es decir, el trigo tiene una apariencia estando verde al trigo igual, tiene una semejanza igual. Y una de las características, voy diciéndole, que tiene el trigo con respecto a la cizaña, es que se parecen. Es decir, vienen de un mismo reino que se llama Platae. Viene de una misma división que se llama Manoliafita. Son nombres raros. Vienen de una misma clase, el trigo y la cizaña, de la Liliocida. Y también viene del mismo orden de Paoeles. Y también de una misma familia que es Poaceae. Lo único que la diferencia es su género. Es decir, que el trigo viene del tricún y la cizaña viene del olium. A mí me llamó mucho la atención esto, que cuando yo busqué el Señor indagando, bueno, aquí pueden ver, si ustedes se fijan, que se parecen, no se ve tan bien, pero se parecen, tienen parece que tienen una misma identidad el trigo y la cizaña, pero no es así. Y algo que me llamó, que cuando estaba investigando sobre el significado de la cizaña, dice que la cizaña es una maleza muy común en Palestina, que crece hasta 60 centímetros de altura y que en su primera etapa de crecimiento no se distingue del trigo. La ingestión de la semilla de esta planta produce violenta náusea, convulsiones y a veces te puede causar la muerte. Esto me estremeció, porque el Señor ponía esta palabra sobre mi vida en ese proceso. Hay personas que aquí están en un proceso. Hay personas que el Señor te lleva al desierto. Y el Señor me decía: en tu corazón depende qué tú vas a producir, si vas a producir trigo o si vas a producir cizaña. Y el enemigo, lo que me llama la atención es que dice que el Señor, ellos sembraron el trigo y se durmieron.
Aquí hay personas, cada uno de nosotros, el Señor ha puesto una palabra sobre nosotros. ¿Sabe? Y en medio del proceso que el Señor lo permite, y en medio de las dificultades, el Señor ha puesto una palabra, pero no dormimos. Y cuando tú te duermes, viene el enemigo y siembra la cizaña. Y comienzan a suceder cosas a tu alrededor que tú no entiendes. Y muchas veces, en ese medio del proceso, quizás aparecen ofertas, aparecen cosas que tú dices, bueno, esta fue la palabra que Dios me dio. Este fue el trabajo que Dios me dio. Yo recuerdo, llegándome ahora a la mente, recuerdo que una vez yo tenía el primer trabajo que yo obtuve. Yo dije, bueno, Señor, gracias, Señor, porque me diste trabajo. Y pasó un tiempo y el Señor, tuve una revelación, y el Señor en esa revelación veía que Él me decía, en pocas palabras, que tenía que dejar ese trabajo. Pero yo decía, es lo único que yo tengo. Pero el Señor tenía algo más para mí. Y yo no quería dejar eso. Es tan así que el dueño me dijo, no, si tú quieres, ven cuando tú quieras. Ese señor era cerrado. Ahí había que cumplir horario de 8 a 6 de la tarde. Y yo entré a la universidad haciendo la maestría. Y a primera vez que a mí un compañero nos dieron ese permiso. Y yo estaba en una situación que yo iba cuando quiera, atendía a mi paciente, me iba de una vez. Pero antes yo estaba atado ahí. Pero el Señor me había dicho, tiene que salir de ese lugar. Yo dije, bueno, voy a salir. Y salí. Y para resumirle, Dios me ha dado un consultorio. Lo que te quiero decir es que hay cosas que el enemigo, si te duerme, el enemigo te va a venir con apariencia, que vienen cosas de Dios, pero no viene de Dios. Hay cosas que el enemigo está poniendo en tu corazón, que quizás tú dices que tú crees que viene de Dios, pero tú sabes la palabra que Dios te dio. Y hoy el Señor te está diciendo, no dormamos. Tú no te puedes dormir, tú tienes que levantarte. Oye, hace días el Señor puso una inquietud, tienes que hacer silicio. Hay mucha gente que no cree en los silicios. Y mi esposa me dijo, bueno. Ella dijo, bueno. Pero yo dije, sí. Ella me dijo, está bien, métete. Pero el silicio tiene un misterio. El silicio tiene un misterio. Y el silicio es que cuando tú estás en el piso, que tú sientes ese piso duro, oye, tú te tienes que levantar ahora obligado en la madrugada. Y por eso es que es bueno hacer silicio. Y el Señor quiere que nosotros nos levantemos. ¿Sabe? En medio del proceso, el Señor me decía, en tu mano está de bendecir y maldecir. Dice la palabra de Dios que Él es el verbo. Y cuando se aparecen esas dificultades, nosotros muchas veces maldecimos el proceso. Y comenzamos a maldecir Dios, a quejarnos, decirnos, Señor, pero ¿por qué esto? Pero el Señor te está diciendo, la palabra que yo te he dado es más grande y más fuerte que el proceso que tú estás viviendo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Sabe? A mí me impacta algo de Moisés. Y me llama la atención algo que el Señor una ocasión me enseñó. Y es que se dice la palabra en Éxodo 3. Que Moisés dice que el Señor se recordó de la palabra que le había dicho a Israel. Y dice que Moisés iba un día normal cualquiera. Todos sabemos eso. Y dice la palabra de Dios que Moisés se sorprendió. Y él creía que era una visión. Y él vio que la salsa ardía. Y cuando Moisés se acerca, el Señor le dice, no es una visión, Moisés. Quita tu sandalia, quita tu calzado, porque tú estás en la presencia de Dios. Oye, algo que primero debemos de hacer muchas veces, en medio de esa escasez, quizás pensamos que la presencia de Dios se ha ido, pero en medio de tu escasez, tú estás bajo la presencia de Dios. Y tú tienes que quitarte el calzado para que tú puedas sentir la presencia de Dios.
Tú tienes que quitar el calzado de tu corazón, quitar esa capa que no permite que la presencia de Dios haga lo que tenga que hacer. Porque el pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto, pero era para entrar a una tierra prometida. Oye, y no todo, muchas veces podemos lograr entrar a la promesa que Dios te ha dado. ¿Sabe por qué? Porque estamos atados con Egipto. Y el Señor le tuvo que decir a Moisés: es hora de que tú te quites el calzado. Es hora que lo que yo voy a hacer contigo, lo que yo voy a hacer con el pueblo mío, es algo diferente que nadie ha visto, que ojos humanos no han visto. Y el Señor te dice hoy: quita el calzado de tu pie, porque tú estás en mi presencia, y en mi presencia yo voy a hacer cosas grandes. Oh, gracias, Señor. Yo no sé si era babaya soy, eres que yo soy. Oh, gracias, Señor. Pero a mí lo que más me impacta es que Moisés estaba en la presencia de Dios, pero en su corazón había lepra. Y yo dije: oh, pero ¿cómo? Moisés en la presencia de Dios con lepra. Y yo quiero que lo leamos. Dice en Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extiende su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerá que se te ha parecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y a sacarla de nuevo del seno. He aquí que se habían vuelto como la otra carne. Gracias, Señor. Mira, hay situaciones a veces que Dios provoca aún en la familia. A veces hay situaciones, personas que aún ha sido liberada por el Señor. Pero quizás hay alguien que te ha herido. Aún tú yendo a un encuentro, muchas veces el Señor levanta personas. El Señor permite muchas veces que seamos heridos, porque en su soberanía Él lo permite. Ahora, lo que el Señor me decía con la palabra, de que si tú dejas que tú seas, que lo que de en tu corazón sea el trigo o la cizaña, está en tu mano. Y hay a veces personas que quizás nos hieren, y quizás situaciones que pensamos que es humana, pero en realidad es espiritual. Y algo que me llamó la atención, en este caso Moisés, él estaba dudando de la presencia de Dios. Es tan así que él estaba viendo, él salió corriendo cuando vio que el Señor le dijo: tira tu vara, y él vio que se convirtió en una serpiente. Él quedó sorprendido porque Moisés estaba dudando. Moisés tenía un espíritu de duda, pero para él poder ver la mano de Dios, el Señor tuvo que limpiar su corazón. Es decir, ya en su corazón había una cizaña. Ya en su corazón había algo que estaba ahogando que el trigo que el Señor había depositado sobre Moisés pudiera crecer. Y vengo a decirte eso: hay maleza que si tú no limpias, aquí hay muchas personas que saben de agricultura. Cuando tú siembras, frente de mi casa hay un solar vacío, y esas personas agarraron y limpiaron, quemaron toda la maleza, y agarraron y sembraron plátanos, sembraron guandules. Pero ¿qué ellos hacen? Yo veo que cada vez que la maleza está creciendo, ellos comienzan a cortarla. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dejas que la maleza crezca en tu corazón, entonces el trigo que Dios ha depositado sobre ti se va a pique.
Oye, hay cosas que Dios ha depositado sobre tu vida que se han ido. ¿Tú sabes por qué? La maleza la han forrado porque tú lo has permitido. Y el Señor te dice hoy: no duerma, iglesia, porque la palabra que yo le he dado a cada uno de ustedes se va a cumplir. Pero es hora de que nos alineemos con el Señor. Es hora de que nos pongamos en la presencia de Dios. Oh, gracias, Señor. Es hora que ese trigo que el Señor ha puesto sobre tu vida, oh, crezca. ¿Sabe? Esta mañana escuchaba una palabra y yo dije: wow, en las cosas del Señor no hay coincidencia. Porque yo nunca, el Señor me da una palabra, pero nunca, a veces eso me da temor, porque cuando poca hora del mensaje que el Señor me dice en sí, claramente lo que es. Pero el Señor, escuchaba una prédica esta mañana que decía: no deje que el enemigo te sabotee. Y cuando venía de camino de la iglesia, conversaba con mi esposa y dije: wow, pero es la misma palabra que el Señor me dio para hoy. Y sabe, ese predicador decía que cuando Lázaro fue resucitado, oye, el enemigo había una lucha para impedir que el milagro de Dios se cumpliera sobre Lázaro. Pero ¿qué pasa? Sucede el milagro sobre Lázaro. Pero a pesar de que sucedió sobre Lázaro el milagro, el enemigo quería matar a Lázaro porque la fama de Jesús se hizo más grande. Oye, yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo. Oye, el enemigo está levantando, quiere sabotear la palabra que el Señor ha declarado sobre tu vida. Quiere sabotear la bendición que está sobre tu vida. Y depende de nosotros permitir que el enemigo sabotee la bendición que Él ha declarado sobre tu vida. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero concluir. Yo siempre digo esto: yo soy discípulo de Jesús. El Señor siempre ponía una parábola. Y yo quiero compartir, para concluir, una parábola. Y se llama Corazón de Cebolla. Dice: había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol, a contemplar todo aquel verdor y a escuchar el canto de los pájaros. Pero de pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, centellate, como el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de censurar investigaciones, la causa de aquel misterio resultó que cada cebolla tenía dentro del mismo corazón, porque la cebolla tienen su propio corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un aguamarina, aquella un lapilazulis de la más alta, y una esmeralda, y una verdadera maravilla. Pero por una incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerante, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que la bellísima cebolla tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e interna con capas y más capas, cada vez más oscura y fea, para disminuirla como eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en una cebolla de la más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio que gustaba sentarse a la sombra del huerto, y sabía tanto que entendía el lenguaje de la cebolla, y empezó a preguntarle una por una: ¿por qué no eres como eres por dentro? Y ella le iba respondiendo: me obligaron a ser así, me fueron poniendo capas, e incluso yo me puse algunas para que no me dijeran. Y algunas cebollas tenían hasta 10 capas, y ya ni se acordaban de por qué se pusieron la primera capa. Y al final
el sabio se echó a llorar y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante la cebolla era propio de personas muy inteligentes. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla no abre su corazón, y así será hasta el fin del mundo. Mira, esta anécdota tiene algo muy bueno. ¿Sabe qué? El Señor ha puesto joyas sobre nuestros corazones. Pero me llamó la atención que ellas comenzaron a llevarse de lo que decían. Y fueron poniendo capa sobre capa. Y fueron ocultando ese diamante que habían puesto sobre su corazón. Dios ha puesto diamantes sobre nosotros. Dios ha puesto coronas sobre nosotros, pero no podemos permitir que el enemigo nos robe esa corona que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Esas bendiciones que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta, porque hay un enemigo que anda como ladrón rugiente y él quiere robar eso que Dios ha puesto sobre ti en tu corazón. Y el Señor nos está invitando hoy a que nos despertemos y que no dejemos que el enemigo ponga esa cizaña y destruya lo que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Dios le bendiga.